¿Qué tal? Bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a el aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana en este tiempo de estudio de la Palabra de Dios del Evangelio de Mateo. Preparados y listos con la Biblia abierta en el capítulo 24 de Mateo para continuar en ese estudio que estamos llevando ya por cerca de 5 años. Así que te animo a que te nos unas con todo preparado y no sin antes un breve tiempo de oración para dedicar este tiempo a nuestro buen Dios que nos guía en su palabra. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por la oportunidad de conocerte, Señor, y que nos permitas acercarnos a ti a través de tu palabra. Guíanos a través de ella, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga entenderla. Y, Señor, que tengamos esa sabiduría para aplicarla. Lo pedimos y te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estábamos en esta porción de Mateo 24, 32 al 35, porción que estábamos considerando en la última ocasión y vamos a continuar en el día de hoy. Así que abre tu Biblia ahí en esos versículos, Mateo 24, 32 al 35. Leemos y seguimos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este punto habíamos quedado la ocasión pasada, habíamos visto estos enunciados que estamos aquí presentando acerca de que el remanente de Israel que esté allí durante la gran tribulación, siendo perseguido, etcétera, tiene que estar pendiente de las señales que Cristo Jesús ha anunciado en este sermón del Monte de los Olivos que precederán a su segunda venida, que ya hemos explicado la señal del Hijo del Hombre y todo eso en sesiones pasadas. No es la iglesia habrá salido de este mundo ya previo a la gran tribulación en lo que llamamos el rapto o arrebatamiento, que no es la segunda venida. Ese es un momento en donde Cristo viene en las nubes y la iglesia va a su encuentro, como ya hemos explicado en varias ocasiones y con varios pasajes que lo sostienen. El punto es que estas señales que estamos viendo en este discurso del Monte de los Olivos tienen que ver con antes de la segunda venida de Cristo, o sea, durante la gran tribulación. La iglesia habrá sido trasladada al cielo, por lo tanto la iglesia no debe estar a la espera de las señales, sino del Señor Jesucristo, como leímos en 1 Corintios 1.7 y 1 de Pedro 1.3. Solo para recalcar este elemento, que el rapto de la iglesia o arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Entonces, después de que ocurra el rapto de la iglesia, ocurre la tribulación, 7 años, la semana 70 de Daniel, que es donde ocurren todas estas señales que el Señor está anunciando a lo largo de este discurso del Monte de los Olivos, para que después se dé el regreso de Cristo o la segunda venida. Y es estas señales las que preceden a su regreso. Y por tanto es el Israel, el remanente de Israel que estará siendo perseguido durante la tribulación, el que debe estar pendiente de estas señales. La iglesia debe estar pendiente de que Cristo venga por ella en el arrebatamiento o el rapto. Eso para dejar claro esta secuencia, que primero es el rapto de la iglesia, luego la tribulación con todas estas señales y finalmente el regreso de Cristo, la segunda venida, que es donde él pone sus pies en el Monte de los Olivos después de haber derrotado a sus enemigos en el Armagedón. Bueno, aclarado o reforzado eso, seguimos. Algo importante que quería también resaltar con este punto. Hay un principio en la escatología bíblica que se llama bueno, recordemos que escatología es el estudio de los eventos finales y es una sección de la profecía bíblica. Hay un principio en la escatología bíblica que es el principio de inminencia. El principio de inminencia es el que establece que el regreso de Jesucristo es inminente. Ahora, lo que hay que entender es el concepto de inminencia. Algo inminente es algo que puede suceder en cualquier momento. No necesariamente algo que va a ocurrir ya, pero que puede ocurrir ya. O sea, algo inminente. O sea, es inminente que todos nos vamos a morir. Eso es algo inminente. Ahora, puede ser que
yo muera dentro de 20 años o dentro de 20 minutos, pero es inminente. Ese es el concepto de inminencia, es decir, algo que puede ocurrir en cualquier momento. Desde que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, Él es inminente su regreso. Él va a poder venir, pudo haber regresado un año después, como 100 años después, como 1000 años después, o como ya, que lleva 2000 años, o 3000. Pero es inminente. No hay nada que exija de cumplimiento por parte del plan de Dios que impida que el Señor Jesucristo regrese. Es por eso, es por eso que cuando lees en el Nuevo Testamento pasajes, por ejemplo, escritos por el apóstol Pablo, él estaba esperando la venida de Jesucristo. Y no es que Pablo se equivocó, o el Espíritu Santo que inspiró a Pablo para escribir esas cartas se equivocó, sino que verdaderamente Pablo entendía que no hacía falta nada para que el Señor Jesucristo regresara. O sea que él pudo haber regresado todavía en vida de Pablo. Por eso leemos, anota, Primera a Tesalonicenses 4, 15 al 17. Primera a Tesalonicenses 4, 15 al 17. Dice así: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos hasta a los que durmieron, dice Pablo. Esto hablando del arrebatamiento, que como decíamos, el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. O sea que si no hay nada que impida que Él venga por su iglesia, entonces evidentemente no hay nada que impida que después de 7 años venga, ahí sí definitivamente en su segunda venida. Pero mira los verbos que usa Pablo y el tiempo en que los conjuga. Nosotros, dice Pablo, o sea, Él se incluye, que vivimos, o sea que estaremos vivos en ese momento, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Le dice a los tesalonicenses que estaban preocupados por personas que habían muerto pensando que ya Cristo había venido y todo aquello. Y dice luego más adelante, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. O sea que Pablo entendía que el arrebatamiento, ese venir de Cristo por su iglesia, podía ocurrir en cualquier momento. Ese es el principio de inminencia. Con eso que lo que queremos decir es que no es, no es necesario que se cumplan todas estas señales que Cristo habla aquí para que se dé el rapto de la iglesia. Eso sí, una vez que se da el rapto de la iglesia, se desencadenan los 7 años de la tribulación y ahí sí se van a cumplir todas esas señales que corresponden al tiempo de la tribulación, como hemos venido explicando en todas estas sesiones por varias semanas anteriores. Y después de eso viene el regreso de Cristo, la segunda venida. Entonces, aclarado este concepto del principio de inminencia para que entendamos que las señales que estamos aquí explicando que el Señor Jesucristo está dando en el Sermón del Monte de los Olivos, tienen que ver con ese tiempo de la tribulación y que es el Israel de Dios, el remanente Israel que va a estar pendiente de esas señales. Nosotros estamos esperando a Cristo, que pudo haber venido aún en tiempos de vida de Pablo, porque no hay nada que necesite cumplirse para que Él venga. Obviamente iba a ser predicado el Evangelio a todas las naciones y demás, pero en el tiempo de Pablo él afirmaba que él estaba listo para que Cristo viniera. Pero se ha demorado, ¿por qué? Porque tiene paciencia el Señor, como dice en la carta de Pedro, que Él es paciente esperando a que muchos más se arrepientan, que todos vengan al arrepentimiento, dice Él. Y dice más, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué todo? Todo lo que él ha explicado ahí en el Monte de los Olivos. Entonces, hay quienes consideran que esta generación que menciona aquí Jesús, esta generación, se referiría a la generación que estaba presente allí en el momento en que Jesucristo estaba dando su discurso en el Monte de los Olivos. Es decir, la generación contemporánea de Jesús y sus discípulos en su primera venida. Hay quienes piensan que a esta generación Jesús se está refiriendo a la que estaba delante de él en ese momento. Los que así piensan tendrían que arguir entonces que, dado que una generación en la antigüedad se consideraba que abarcaba a cerca de 40 años, por aquello de los 40 años que tomó Israel en el desierto para que pasara aquella generación que le había sido rebelde al Señor, entonces 40 años se consideraba el tiempo de una generación.
Entonces se pensaría que desde los días de Jesús más 40 llegaríamos al año 70, que es cuando ocurre la destrucción de Jerusalén. Entonces, por eso algunos piensan que cuando Jesús dice aquí que no pasará esta generación, se referiría a la generación en general, ¿no? Porque algunos sí morirían, pero la generación como tal llegaría hasta que ocurriera todo lo que él había descrito, y los que así piensan tienen que arguir que todo lo que Jesucristo ha descrito tenía que ver con lo que ocurrió en el año 70, cuando Jerusalén es destruida por los romanos, incluyendo el templo. Ahí, en ese sentido, un pequeño paréntesis, hay quienes sosteniendo este elemento de una generación de 40 años, y tomando como base esa figura de Israel como la higuera que renace, que reverdece, arguyen que como Israel renació en el año 48, en 1948, le sumaron 40 años a ese 1948 y llegaron a establecer el 1988 como el año en que Cristo regresaría a la tierra. Y hasta se escribieron libros al respecto. Obviamente eso no fue así. Ese es el error cuando algunas personas extraen cosas que no están en la escritura y extrapolan según su imaginación, y comienzan a hacer malabarismos proféticos. Y ciertamente el tema de una generación se establecía en el Antiguo Testamento, pero no tenía que ver con el renacer de Israel como nación en el año 48. El hecho de que la higuera reverdece y demás, aunque sabíamos que la higuera era figura de Israel. Y ya me dijimos, Israel en el 48 renació como Estado, pero no espiritualmente. Todavía no ha renacido espiritualmente, todavía siguen en su religión, y como nación no han reconocido todavía a Jesucristo como el Mesías. Entonces, esto como paréntesis acerca de este tema de la generación de 40 años. Pero los que piensan que esta generación tenía que ver con la generación que estaba contemporánea a Jesucristo en su momento de dar el discurso del Monte de los Olivos, piensan que a los 40 años, que sería el año 70, se cumplirían todas estas señales que él venía explicando. Ahora, en este caso, las señales mencionadas previamente apuntarían, como ya decíamos, a la destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos en ese año 70, lo que acabamos de afirmar. Pero el que el regreso de Jesucristo no hubiese ocurrido en este momento, descartaría esta interpretación. Es decir, que no podíamos afirmar que esta interpretación de que la generación que estaba presente delante de Jesucristo en ese momento en que estaba dando el discurso del Monte de los Olivos era la generación a la cual él se refería, no podía ser esa la generación, puesto que en el año 70, cuando se cumple esa generación, no, él no regresó como él estaba afirmando en todo este discurso, cuando él habló de que verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos sostener eso, dado que Jesucristo no regresó en el año 70. Es más, estamos en el año 2025 y todavía no ha regresado. Otra posición con respecto a esta generación es considerar que esta generación se refiere a la generación que presencie las señales que Jesús ha estado describiendo, que corresponden, como ya hemos afirmado en más de una ocasión, al periodo de la tribulación. Esa es una posición más aceptada por los estudiosos de la Escritura, los más ortodoxos, por decirlo así, que la generación, cuando dice Jesús que no pasará esta generación, se refiere a esta generación, a la que está presenciando todas estas señales que él está mencionando, de que el sol se oscurecerá, que disminuirá su brillo, la luna se oscurecerá, los guerras, rumores de guerras, todas aquellas señales que él ha venido mencionando, terremotos, etcétera. Que esa generación que presencia esas señales, que será la que estará viviendo durante la gran tribulación, la que no pasará hasta que todo esto acontezca, que incluye la segunda venida de Jesucristo. En ese sentido, sí habría una adecuada conjugación de tiempos, en el sentido de que esa generación ciertamente va a estar presente durante ese tiempo de estas señales, y inclusive cuando Cristo venga en su segunda venida. Ahora, de ser así, Jesús entonces estaría afirmando que la generación que viviese durante la tribulación va a presenciar precisamente su segunda venida. Eso
es una posición muy aceptada por varios intérpretes de la escritura. Pero hay otra posición que vale la pena destacar. Y es que el término genea, que aquí se traduce generación, el término genea puede traducirse tanto como generación como también como pueblo o nación. Las dos acepciones son válidas en el griego. Una generación, es decir, un grupo de personas de más o menos misma edad, coetáneos, como llamaríamos, la generación de tu colegio, por ejemplo, una generación que es un grupo de personas que viven en una época, eso puede ser genea, pero también genea puede traducirse como un pueblo o una nación. Entonces, si esto es así, podríamos leer esto en el español diciendo que de cierto os digo que no pasará esta nación hasta que todo esto acontezca. Esa es una interpretación también muy sustentada por varios intérpretes. De allí que otra interpretación es que cuando Jesús dice esta generación, en realidad está diciendo esta nación, que es la nación judía, la cual no pasará, es decir, no desaparecerá hasta que acontezcan estas señales que Jesús ha descrito y que Él regrese. Esto es una posición bastante válida, bastante válida. Es decir, lo que está afirmando aquí Jesús, si aceptamos esta posición, que como repito, es totalmente válida, porque la traducción es válida de Genea como nación o pueblo, si esto es así, estaríamos afirmando que el pueblo de Israel, ese pueblo que estaba ahí siendo testigo de su ministerio terrenal, ese pueblo de Israel iba a permanecer hasta que Él viniese. Y fíjate qué importante sería esta afirmación, porque han pasado hasta el día de hoy 20 siglos y más desde que Él dio estas palabras. Han pasado 20 siglos y el pueblo de Israel sigue persistiendo, sigue existiendo, está más vivito que nunca, a pesar de la destrucción de todo su territorio por los romanos, el templo, el esparcimiento por todas las naciones, las múltiples persecuciones a que ha sido objeto durante todos los periodos de la historia en la Edad Media, incluso la iglesia institucional de su momento, prácticamente al pueblo judío lo tenía como un pueblo satánico, lo despreciaba y hasta en algunas ocasiones los acusaba de la peste negra y los mataban por ese tipo de acusaciones falsas. Luego pasaron por periodos donde fueron perseguidos, los prodromos que se hicieron sobre todo en Rusia y luego en la Europa del Este. Finalmente la Alemania nazi que prácticamente exterminó a 6 millones de judíos y todavía hasta el día de hoy son rechazados, odiados y perseguidos en muchas naciones. Prueba de ello es como aún teniendo un pequeño territorio donde se les ha permitido regresar, están siendo objeto por décadas del ataque de los pueblos circunvecinos. Y si a pesar de todo eso el pueblo de Israel permanece, eso es porque la mano de Dios está sobre ese pueblo, porque Dios está manteniendo su palabra que esta generación, o sea, esta nación, esta nación, va a estar presente hasta que todo esto acontezca, es decir, hasta que venga Él nuevamente a este mundo. Y si quieres una evidencia de la existencia de Dios, dijo alguien, una de las más grandes evidencias de la existencia de Dios es la persistencia de la nación de Israel a pesar de todo. Una de las mayores evidencias de que Dios es real y de que la palabra de Dios dice la verdad, la escritura, la Biblia, es la existencia hasta el día de hoy, luego de 20 siglos, de la nación de Israel, porque Él la ha sustentado y en su palabra Él establece que va a permanecer hasta que Él regrese. Finalmente, dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate qué tremenda afirmación. O sea, él le pone como un sello a todo esto que viene diciendo. Antes que alguna de mis palabras, lo que he declarado, se deje de cumplir, antes de eso se pasará el cielo y la tierra, porque podrá pasar cielo y tierra, pero mis palabras jamás. Entonces, tenemos que la palabra de Dios permanece para siempre, jamás será
eh, será dejarse de cumplir, se dejará de cumplir. Isaías 48 dice, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En primera de Pedro 1:23 al 25 declara que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y más adelante dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que la palabra de Dios nunca pasará, nunca será desacreditada, permanecerá y se cumplirá literalmente. Ahora, el cielo y la tierra pasarán. Fíjate qué tremendo. Todo lo que implica algo físico en lo cual confiamos o podríamos confiar, pasará. Sin embargo, la palabra de Dios no pasará. Entonces, pon tu confianza en lo que es eterno, no lo que es pasajero. Dice 2 de Pedro 3:7. Perdón, primeramente en Salmos 102:25. Salmo 102:25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es decir, habrá un momento, no tiene que ver con la segunda venida todavía, eso es más adelante, pero habrá un momento en que este cielo y esta tierra serán quitados y vendrán cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:7 y luego el 10 al 13 dicen así. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego en el 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y Apocalipsis 21:1 declara, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, vendrá un momento en donde la palabra de Dios declara reiteradamente, como hemos visto en estos varios pasajes, que este cielo y esta tierra serán reemplazados por un cielo y una tierra nueva. Pero eso será más adelante, después del reino de 1000 años del Señor Jesucristo en esta tierra. Así que eso será más adelante. Pero lo cierto, como dice el Señor en este enunciado, es que el cielo y la tierra un día pasarán, pero sus palabras jamás, jamás pasarán. Y llegamos entonces a la siguiente porción de este discurso del Sermón del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24, 36 al 41. Anota para que lo tengas presente los pasajes paralelos de Mateo 24, 36 al 41. Anota Marcos 13:32, Marcos 13:32 y Lucas 17:35 al 36. Lucas 17:35 al 36. Entonces, leemos y damos inicio a la consideración de este otro texto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es el texto que vamos a entrar a considerar a continuación. Dice Jesús, después de todos estos enunciados que acabamos de estudiar, continúa diciendo,
pero el día y la hora, o sea, el momento exacto, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y es que hay cosas que Dios se ha reservado para su exclusivo conocimiento. De eso nos habla, por ejemplo, Deuteronomio 29:29. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Lo ves? Las cosas secretas, es decir, lo que Dios no ha querido revelar, pertenecen a nuestro Dios. Las reveladas, entonces sí, nos las ha concedido a nosotros los hombres. E inclusive cuando los discípulos quisieron saber el tiempo de la restauración del reino de Israel, que va a ser precisamente al final de la tribulación, cuando comience el reino milenial. Cuando los discípulos quisieron saber cuándo iba a ser eso, si iba a ser ya, en cuestión de días, semanas, meses, años, Jesús les hizo una advertencia similar a la que está haciendo acá en el Monte de los Olivos. Allá en Hechos 1:6-7, Jesús les dijo, los que se habían reunido le preguntaron, así los apóstoles, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es la misma idea. Hay cosas que Dios se ha reservado para su solo conocimiento y que no nos las ha compartido. Y si no nos lo ha compartido, por algo será. Eso es como dicen, top secret. Eso está solamente para el conocimiento de Dios. Y eso nos recuerda y nos hace meditar en que es muy pretencioso afirmar que se conocen ciertas cosas que Dios nos ha revelado. Por ejemplo, saber exactamente cuándo Cristo va a volver a la tierra. Si Él no reveló a sus discípulos en ese momento esa fecha, por algo será. Así que esas personas que están elucubrando y poniéndole fechas al regreso de Cristo o sobre algunas otras cosas que la palabra de Dios nos revela, cuidado, cuidado, no caigamos en esas pretensiones. Fíjate que eso ha sido para descrédito de muchas personas y muchos movimientos cristianos o pseudo cristianos, porque se ha establecido, por ejemplo, en 1843 que iba a ser el regreso de Cristo. Los testigos de Jehová y también los adventistas, de hecho, los adventistas se estableció su nombre porque hablaban de el advenimiento, que establecieron la fecha del advenimiento de Jesús. Lo pusieron primeramente en 1844, es más, hablaban del 22 de octubre de 1844. O después lo pasaron para el otoño de 1914. Y finalmente, el caso que ya les mencioné, de un escritor que arguyó que como en 1948 había sido el renacer del pueblo de Israel, 40 años después, que una generación sería 1988 y que en 1988 sería el año de la segunda venida del Señor, cosa que falló. Entonces, cuando alguna persona, un creyente, y peor, un no creyente, comienza con este tipo de argumentos, o bueno, yo no sé cuál de los dos es peor, pero ciertamente guardémonos de esto y de seguir a gente que anda en estos argumentos, de querer decir cosas que la palabra de Dios no dice. Cuidado, cuidado con estar siguiendo estas fábulas, estas invenciones. Si el Señor no lo ha revelado, nadie puede arguir que sabe qué va a ocurrir o cuándo. Eso es importante de tenerlo presente. Pero siempre podemos esperar en que Dios va a cumplir su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Podemos tener confianza en la palabra de Dios que nos ha sido dada para poder esperar con confianza en el cumplimiento de cada una de sus promesas que nos ha dado a través de la misma, a través de su palabra. Esperemos en Él, tengamos confianza en Él. No nos desesperemos por las cosas que no conocemos, sino vivamos en las cosas que sí conocemos. Amén. Muy bien, nos vamos a detener aquí por hoy porque el tiempo avanza. Vamos a continuar exactamente en este punto en la próxima ocasión, así que te animo a seguir conectándote y seguir estudiando la palabra de Dios. Hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.